Hay momentos en la vida que lo dividen todo en un antes y un después. Momentos donde te das cuenta de que nunca más volverás a ser la misma persona. Y el mío sucedió en un vestuario sudado, con olor a tierra mojada y diésel, cuando mi mejor amigo no desvió la mirada. Nunca imaginé que contaría esta historia. Pasé años enterrándola en lo más profundo de mi cabeza, fingiendo que no significaba nada. Pero hoy necesito hablar de ello, porque quizás tú también hayas sentido este tipo de cosas. Ese momento donde todo cambia, pero nada ha cambiado de verdad todavía. Vamos con calma, sin prisa. Esta historia merece ser contada bien. Mi nombre no importa mucho, pero el suyo sí. Jake. Crecimos juntos en un pueblito del interior, de los que todavía quedan donde todo el mundo se conoce. Nuestros padres tenían estancias vecinas. Aprendimos a montar a caballo juntos, a reparar tranqueras, a trabajar bajo el sol hasta quemarnos la espalda. Era esa amistad de hermanos, ¿sabes? El tipo de amistad que crees que nada en el mundo puede destruir. Jake siempre fue más grande que yo. Hombros anchos, manos callosas, una manera tranquila de ser, de quien nunca necesitó demostrar nada a nadie. Yo era más delgado, más callado. Siempre fui el tipo que observaba mientras los demás hacían ruido. Y Jake siempre fue mi opuesto perfecto. Él hablaba, yo escuchaba. Él reía a carcajadas, yo sonreía discretamente. Nos complementábamos de esa forma natural que solo ocurre cuando conoces a alguien desde siempre. Pero había algo que nunca le conté. Algo que comenzó pequeño, como una semilla, y fue creciendo lentamente hasta ocupar cada espacio vacío dentro de mí. Lo miraba diferente. No sé cuándo empezó exactamente. Quizás siempre estuvo ahí, escondido bajo la amistad, bajo los códigos masculinos que uno aprende sin que nadie los enseñe. No miras mucho tiempo. No te quedas demasiado cerca. No dejas que nadie note que ese abrazo después de la victoria en el rodeo duró 2 segundos más de lo que debería. Yo rompía esas reglas en mi cabeza todas las noches, y me odiaba por ello todas las mañanas. Fue un sábado de marzo. Habíamos pasado todo el día reparando el techo del galpón de mi viejo. Trabajo de hombre, sol abrasador, ese cansancio agradable que te hace sentir que al menos hiciste algo útil. Jake se sacó la remera alrededor de las 2 de la tarde, y yo fingí que no lo notaba. Fingí que no vi el sudor bajándole por la espalda. Fingí que mi corazón no se aceleró cuando él se pasó la mano por el pelo y me sonrió. ¿Alguna vez has fingido tanto que casi creíste tu propia mentira? Cuando el sol empezó a ponerse, bajamos a ducharnos en el vestuario que mi padre construyó cerca del establo. Era un lugar sencillo. Paredes de madera, duchas viejas, olor a tierra y cuero. Siempre nos duchábamos allí después de un día de trabajo. Era rutina, era normal. Pero ese día, algo era diferente. Yo entré primero, tiré la camiseta sucia en un rincón y abrí la ducha. El agua fría golpeó mi espalda y cerré los ojos, tratando de desconectar mi mente, tratando de no pensar en él allí al lado, tratando de ser solo el amigo, solo el hermano de corazón. Entonces oí la puerta crujir. Jake entró, tiró su bota al suelo con ese ruido pesado que hacen las botas, y también empezó a cambiarse. Siempre hicimos esto, 1000 veces. No tenía nada de particular. Pero esta vez, cuando lo miré por reflejo, porque uno mira sin pensar cuando alguien entra en su espacio, nuestras miradas se encontraron. Y él no desvió la mirada. No fue una mirada rápida. No fue ese vistazo de reconocimiento que das cuando te cruzas con alguien conocido. Fue una mirada que duró. 1 segundo. 2. 3. Tiempo suficiente para que yo sintiera cada músculo de mi cuerpo tensarse. Tiempo suficiente para darme cuenta de que algo había cambiado entre nosotros. Yo fui el primero en desviar la mirada. Claro que fui yo. El miedo hizo que mi cuello girara, que mis ojos corrieran a cualquier lugar que no fuera él. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que él podía escucharlo incluso con el agua de la ducha cayendo. ¿Por qué no desvió la mirada? Esa pregunta martilleó en mi cabeza el resto de la ducha. Terminé rápido, me sequé aún más rápido, y salí de allí como si estuviera huyendo de algo. Jake no dijo nada. Ni yo. Nos vestimos en silencio. Maneé hasta su casa después, porque eso era lo que siempre hacíamos. El sábado a la noche eran birras en su galería, guitarra,
conversaciones sobre cualquier cosa. Pero esa noche, el silencio adentro de la camioneta era ensordecedor. Cuando me detuve frente a su casa, Jake se quedó sentado más tiempo de lo normal. La mano en la manilla de la puerta, mirando al frente. Sentí que me miraba de reojo. «Estás raro», dijo. Voz baja, algo ronca por el cansancio del día. «No, no lo estoy». «Sí, lo estás». No respondí. No sabía qué decir, porque si abría la boca, quizás saldría todo. Quizás le diría que sí, que estaba raro, que llevaba meses raro, que cada vez que él reía sentía un nudo en el pecho, que cada vez que él me tocaba sin querer yo deseaba que durara más, que esa mirada en el vestuario había terminado con cualquier ilusión que yo aún tenía de que podía esconderlo. Jake abrió la puerta y bajó. «Hasta mañana», dijo, pero sonó como una pregunta. Solo asentí, y me fui de allí antes de hacer alguna tontería. Esa noche no pude dormir. Repasaba cada segundo de ese momento. El agua cayendo, el vapor subiendo, sus ojos en los míos. ¿Por qué no desvió la mirada? ¿Te atreverías a explorar esto conmigo? Entender qué pasa por la cabeza de alguien cuando todo lo que sientes debe permanecer oculto. Porque aquí está la verdad que aún no tenía el valor de admitir. Aquello no era nuevo. Lo que sentía por Jake no había empezado en aquel vestuario. Comenzó años antes. Comenzó aquel verano cuando teníamos 15 años y acampamos solos cerca del río. Jake durmió con la cabeza en mi hombro y yo pasé la noche entera despierto, con miedo de moverme y despertarlo. Comenzó aquel invierno cuando me abrazó demasiado fuerte después de que mi perro muriera, y sentí algo en el pecho que no era solo amistad. Comenzó en cada pequeño momento que intenté ignorar, enterrar, fingir que no existía. El vestuario solo forzó todo a la superficie. Y ahora ya no podía fingir. No podía mirarlo y no sentir. No podía estar cerca y no desear más. No podía seguir viviendo aquella mentira donde yo era solo el mejor amigo, el hermano, el tipo que nunca sentiría nada más allá de la amistad. Pero había algo aún peor que admitir lo que sentía. Era imaginar qué pasaría si él lo descubría. Vivíamos en un pueblo de esos, de los que toda la gente va a la misma iglesia desde hace 50 años y piensan que saben todo de todos. De los que ser diferente no es una opción, es una condena. Había visto cómo trataron a Marcus cuando los rumores sobre él empezaron a circular. Cómo la gente dejó de saludarlo. Cómo su padre dejó de mirarlo a la cara. Marcus se fue del pueblo 6 meses después y nunca más volvió. Yo no podía ser el próximo Marcus. ¿Y Jake? Jake era el chico más respetado de nuestra edad. A todo el mundo le caía bien. Todo el mundo confiaba en él. Si yo le contaba, si él lo sabía, lo perdería todo. La amistad, la confianza, el lugar que tenía en su vida. Lo perdería a él. Así que decidí hacer lo que había hecho hasta entonces, enterrarlo todo más profundo. Ignorar. Fingir que aquel momento en el vestuario no había sucedido. Seguir adelante como si nada hubiera cambiado. Pero algo había cambiado. Cuando vi a Jake el domingo en la iglesia, estaba diferente. No me miró durante todo el culto. Cuando salimos, solo me saludó de lejos y se fue con su familia. Nada de «vamos a tomar un café» o «pásate por casa más tarde». Nada de nuestra rutina de siempre. El lunes, no respondió mis mensajes. El martes, dijo que estaba ocupado ayudando a su padre. El miércoles, entendí que me estaba evitando. Y lo peor, yo también lo estaba evitando a él. Porque, ¿cómo miras a los ojos de alguien a quien amas cuando esa persona nunca puede saberlo? ¿Cómo actúas normal cuando todo dentro de ti está gritando por ser visto, por ser aceptado, por ser amado de vuelta? No puedes. Simplemente no puedes. Fue la semana más larga de mi vida. Cada día se arrastraba como si tuviera 100 horas. Cada noche me acostaba y me quedaba mirando al techo, imaginando qué estaría pensando. ¿Se habrá dado cuenta? ¿Habrá sido muy obvio? ¿Estará asqueado? ¿Habrá terminado nuestra amistad y yo ni siquiera me enteré? Las preguntas no paraban, y entonces llegó el sábado de nuevo. Una semana exacta después de aquel momento en el vestuario. Mi padre me pidió que llevara unas herramientas al padre de Jake. Algo rápido, entregar y volver. Pero cuando llegué allí, quien abrió la puerta fue él. Nos quedamos allí parados, uno mirando al otro, sin saber qué decir. «Hola», dijo. «Hola».
El silencio dolía. ¿Está tu viejo? Pregunté, solo para tener algo que decir. Se fue al pueblo. Recién vuelve de noche. Ah, claro. Solo vine a dejar esto acá. Le extendí la caja de herramientas, queriendo salir de allí lo más rápido posible. Pero Jake no la tomó. Se quedó mirándome con aquella expresión que no conseguía descifrar. Necesitamos hablar, dijo. Y el mundo se me paró en seco. Porque esas 4 palabras pueden significar todo o nada. Pueden significar que él lo sabe y está furioso, o que él lo sabe y quiere apoyarme, o que no sabe nada y solo siente que algo está raro entre nosotros. Pero una cosa sabía. Lo que iba a pasar en aquella conversación definiría el resto de mi vida. Lo que yo no sabía aún era que Jake también había pasado aquella semana entera sin dormir. Que él también tenía miedo. Que aquella mirada en el vestuario no fue solo casualidad o curiosidad. Era otra cosa. Algo que él estaba luchando por entender hacía mucho más tiempo de lo que yo imaginaba. 3 días. 3 días enteros de silencio ensordecedor. 72 horas donde cada minuto parecía arrastrarse como si el propio tiempo hubiera conspirado contra mí. Repasé aquel momento 1000 veces en mi cabeza. El sabor de sus labios, la respiración entrecortada, la forma en que sus dedos temblaron contra mi rostro. Y cada vez que cerraba los ojos, era como si estuviera sucediendo de nuevo. Solo que esta vez, en lugar de sentir aquella explosión de... ¿De qué? ¿Felicidad? ¿Terror? ¿Deseo? Sentía solo el vacío helado del silencio que vino después. La granja, que siempre fue nuestro refugio, se había transformado en una especie de campo minado emocional. Empecé a mapear sus horarios como si mi supervivencia dependiera de ello. Si él iba a alimentar a los caballos a las 7 de la mañana, yo iba a las 6:30. Si él solía arreglar las vallas del pasto este después del almuerzo, yo encontraba 1000 razones para trabajar en el lado oeste. Era exhaustivo, era patético, pero no podía parar. Mi padre lo notó. Claro que lo notó. ¿Tú y Jake se pelearon?, preguntó una mañana, mientras tomábamos café antes de que saliera el sol. La pregunta sonó demasiado casual, lo que significaba que había pensado mucho en ello antes de preguntar. No, papá. Solo. Estamos ocupados. Tareas diferentes. Él me miró por encima de su taza de café, con esa mirada que los padres desarrollan a lo largo de los años, la que atraviesa todas tus mentiras desde que tenías 5 años, y juraste que no fuiste tú quien dejó la puerta abierta. Ese chico ha estado en nuestra granja desde que ustedes dos sabían caminar. Nunca los vi demasiado ocupados el uno para el otro. Dio un largo sorbo. Sea lo que sea que haya pasado, no dejes que arruine una amistad de toda una vida. Si tan solo fuera así de simple. El problema es que yo no sabía qué diablos había pasado. Él me besó. ¿O yo lo besé a él? ¿O fue simultáneo? Uno de esos momentos en los que nadie sabe quién empezó porque simplemente ¿sucedió? ¿Y qué significaba aquello? ¿Para él? ¿Para mí? ¿Para nosotros? Había pasado 17 años construyendo una identidad en este pueblito. El hijo del estanciero. Jugador de fútbol medio pelo. El tipo que ayudaba en la iglesia los domingos. El mejor amigo de Jake desde siempre. Y ahora ya no sabía quién era. O peor aún, sabía exactamente quién era. Y eso me aterraba de verdad. Porque no podía dejar de pensar en él. En el modo en que su cabello estaba despeinado por el viento. En la forma en que sus ojos se oscurecieron un segundo antes del beso. En el sonido de su respiración, rápida y superficial. Como si hubiera corrido una maratón cuando en realidad apenas nos habíamos movido. Y esto no era nuevo. Para nada. Solo me había vuelto extraordinariamente bueno en fingir que no era nada. En empujar esos pensamientos a un rincón oscuro de mi mente donde no necesitara mirarlos de frente. Pero ahora era como si una represa se hubiera roto. Todos esos momentos que había categorizado como amistad comenzaron a reorganizarse en mi memoria con una claridad brutal. Las veces que sentía mi estómago encogerse cuando él sonreía. La forma en que me volvía hiperconsciente de su proximidad. Como siempre sabía exactamente dónde estaba en cualquier habitación. La extraña punzada de celos, cuando él conversaba con alguna chica en la escuela. Dios, era tan idiota, o estaba negando, o ambas cosas.
La mañana del tercer día comenzó como las otras. Yo, revisando obsesivamente dónde estaba Jake antes de salir de mi habitación. Respiré aliviado cuando vi por la ventana que él ya estaba en el establo de los caballos. Genial. Podía hacer mis tareas en la casa y... ¿Vas a quedarte ahí pegado a la ventana o le das una mano a tu viejo a cargar comida para el ganado? La voz de mi padre me asustó. Mierda. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí mirando? Bajé rápido, intentando actuar normal. Lo que sea que normal significara ahora. Cargamos sacos de alimento para el granero principal. Ese trabajo repetitivo y físico que generalmente me gustaba porque me desconectaba la cabeza. Pero hoy mi cerebro no se desconectaba por nada. Estaba apilando el último saco cuando oí crujir la puerta del galpón. Todo mi cuerpo se heló. No necesitaba mirar para saber quién era. Al parecer tenía un radar incorporado para su presencia. «Jake, mira, ¿podés ayudar a acomodarlos?», empezó mi padre, pero yo ya estaba dándome vuelta. Ya buscaba una salida. Cualquier salida. Nuestras miradas se cruzaron. Fue como... ¿Vos sabés cuando tocas un alambrado sin querer? ¿Ese calambre que te recorre todo el cuerpo en menos de un segundo? Fue exactamente así. Él estaba parado en la entrada del galpón, la luz del sol de la mañana atrás de él, haciendo un contraluz que hacía imposible leer bien su cara. Pero vi sus ojos. Vi cómo se abrieron un poco. Vi el momento exacto en que se dio cuenta que yo estaba ahí. Durante 3 segundos que parecieron eternos, ninguno de los dos nos movimos. El galpón entero parecía estar aguantando la respiración. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en los oídos, tan fuerte que estaba seguro de que él también lo oía. Había un montón de cosas que quería decir. Necesitaba decir. Perdona. Explícame qué pasó. ¿Por qué no me hablas? ¿Estás bien? No puedo dejar de pensar en ese beso. Pero lo que salió de mi boca fue... Necesito ir a buscar. La cosa. Genial. Muy articulado. Mi cerebro había renunciado oficialmente a funcionar. Me di la vuelta tan rápido que casi me tropiezo con un saco de alimento, y salí del galpón como si estuviera huyendo de un incendio. Atrás mío, oí a mi padre decirle algo a Jake, pero la sangre me latía tan fuerte en los oídos que no pude entender las palabras. Pasé el resto de la mañana escondido en el pasto más lejano de la estancia, reparando un alambrado que ni siquiera necesitaba reparación. Las manos me temblaban tanto que me machucaba el pulgar 2 veces. Pero el dolor físico era casi bienvenido. Al menos era algo concreto, algo que podía entender y soportar. No como este. Este caos que estaba pasando en mi pecho. ¿Qué le estaba pasando a él? ¿Se veía tan... asustado? ¿O capaz arrepentido? ¿Y si estaba arrepentido? ¿Y si todo eso había sido un error de la puta madre para él y ahora solo quería fingir que nunca pasó? La idea me revolvió el estómago de verdad. Tuve que sentarme en el suelo, apoyar la cabeza en las rodillas y respirar profundo varias veces para no vomitar. Pero peor aún, estaba la otra posibilidad. ¿Y si no estaba arrepentido? ¿Y si estaba tan hecho quilombo y asustado como yo? ¿Y si estábamos haciendo esto? Esta patética danza de evitarnos el uno al otro, los dos juntos, cada uno muerto de miedo de hablar primero. No sabía cuál era peor. Los días empezaron a armarse en una rutina rara y dolorosa. Veía a Jake en flash, una silueta a la distancia, su nuca desapareciendo al doblar una esquina, la puerta cerrándose justo cuando yo llegaba. Era como intentar atrapar agua con las manos. Él estaba ahí, pero no estaba. Pero me daba cuenta de cosas, detalles chiquitos, la forma en que dejaba de hacer lo que estaba haciendo cuando yo entraba en una pieza, aunque fuera solo medio segundo antes de seguir. Como él también había empezado a controlar mis horarios, porque nunca más nos encontrábamos. Y eso requería planificación de los dos lados. Una vez lo vi mirándome desde el otro lado del pasto, y cuando nuestras miradas se cruzaron, no apartó la vista de una. Nos quedamos ahí, a 50 metros de distancia no más, mirando. Hasta que su viejo lo llamó y se rompió el momento. Él también estaba diferente. Podía verlo aunque estuviera lejos, los hombros más tensos, menos sonrisas fáciles cuando hablaba con otra gente. Una vez lo vi empujando la comida en el plato durante la cena que nuestras familias compartían los viernes, una tradición de años, y casi no comió nada.
Eso no era normal. Jake siempre fue de los que comía hasta que el plato quedaba limpio. ¿Estás enfermo, hijo?, preguntó su madre, preocupada. Solo sin hambre, mamá. Él esbozó esa sonrisa que no le llegaba a los ojos. Yo conocía esa sonrisa. Era la misma que yo había usado toda la semana. Nos estábamos haciendo esto el uno al otro. Este dolor, esta confusión, esta distancia imposible entre dos mejores amigos, era mutua. Y de alguna manera, eso era peor. Porque significaba que estábamos eligiendo esto, eligiendo el silencio y la distancia en lugar de simplemente hablar. Pero, ¿cómo? ¿Cómo iba a empezar esa conversación? Oye, Jake, sobre ese beso que cambió completamente la forma en que te veo a ti, a mí y a todo en mi vida. No, imposible. Y entonces llegó el lunes. El lunes que lo cambió todo de nuevo. Mi padre había decidido que era hora de arreglar el techo del viejo galpón. Ese curro enorme que veníamos dejando para después hace un montón de tiempo. Y porque el universo tiene un sentido del humor de la puta madre, decidió que Jake y yo teníamos que hacerlo juntos. Ustedes dos siempre fueron el mejor equipo. Van a terminar en la mitad de tiempo. Quise discutir, quise inventar cualquier excusa, pero Jake estaba ahí, y nuestros viejos estaban ahí, y negarme sería admitir que algo andaba mal. Así que nomás asentí con la cabeza, agarré las herramientas y empecé a subir la escalera. El techo era grande, pero no lo suficiente. Cada movimiento tenía que estar coordinado. Pásame ese martillo. Sujeta esta tabla. Cuidadín con ese agujero. Frases cortas, funcionales, sin nada de personal. Pero de todas formas, era lo más cerca que habíamos estado en días. Y mi cuerpo estaba dolorosamente consciente de eso. Cada vez que teníamos que movernos en el espacio apretado del techo, era como si toda mi piel se despertara. Su brazo rozó el mío cuando estábamos levantando una viga. Por medio segundo, sentí su calor a través de 2 capas de ropa, y todo mi cerebro cortocircuitó. Él también lo sintió. Sé que lo sintió porque vaciló, solo una fracción de segundo, antes de seguir como si nada hubiera pasado. Sujeta este extremo, dijo, con la voz más ronca de lo normal. Voy a clavar del otro lado. Trabajamos bajo el calor sofocante del mediodía. El sol pegándonos en la espalda, sudor bajando, músculos adoloridos. Era el tipo de laburo físico que normalmente hacíamos bromeando, compitiendo para ver quién clavaba más rápido, diciendo boludeces. Pero hoy el silencio era tan espeso que parecía de verdad. Hasta que patinó. No fue nada grave. Mi pie no encontró apoyo en una tabla suelta y me fui de frente. Pero Jake reaccionó por instinto. Soltó el martillo y me agarró el brazo con las 2 manos, tirándome de vuelta con fuerza. Nos caímos al techo. Jake, medio abajo mío, sin aire por el susto. Por un momento, nos quedamos así. Mi pecho contra el suyo, tan cerca que podía sentir su corazón latiendo. O quizás era el mío. Imposible saber dónde terminaba uno y empezaba el otro. Sus dedos todavía estaban en mi brazo, apretando, no me había soltado. Alcé la cabeza y encontré sus ojos. Estábamos a centímetros de distancia. Podía contar las pecas en su nariz, ver las manchitas doradas en el iris marrón, observar cómo sus labios se abrieron un poco, como si iba a decir algo pero se le olvidó cómo funcionaban las palabras. El mundo entero se redujo a ese punto, a ese momento, a esa cercanía imposible y necesaria y aterradora. Esta vez, no hubo beso. Pero hubo algo que de alguna forma era más íntimo. Hubo reconocimiento. Hubo un segundo donde ninguno de los dos fingió que eso era normal, o amistad, o cualquier otra cosa segura detrás de la que pudiéramos escondernos. Vos. Jake empezó, la voz saliendo en un susurro ronco. ¿Estás bien? No podía hablar. Solo podía asentir con la cabeza, muy lentamente, sin apartar la mirada de la suya. Sus dedos se apretaron en mi brazo una vez más. No era un apretón de susto, era algo diferente, algo a propósito, antes de finalmente soltarme. El aire frío donde su mano había estado se sentía raro, incompleto. Nos alejamos, lentamente, recomponiéndonos en el techo con un cuidado de más. Pero algo había cambiado. La pared invisible que habíamos construido se había rajado un poco, no rota. Todavía no,
pero rajada lo suficiente como para dejar pasar luz. Nosotros. Jake se aclaró la garganta. Lo intentó de nuevo. Tenemos que tener más cuidadín. Sí, cuidadín. Las palabras salieron automático, pero sabíamos que no estábamos hablando solo del techo. Terminamos el trabajo en silencio, pero ahora era diferente, menos asfixiante, más cargado. Como el aire antes de una tormenta, cuando sabes que algo grande se viene pero todavía no ves las nubes. Cuando bajamos del techo, nuestras manos se tocaron en la escalera. Solo un roce de dedos, un segundo. Pero Jake no apartó la mano rápido, y yo tampoco. Esa noche llegué a casa con la sensación de estar viviendo en dos mundos simultáneamente. En el primer mundo, cené con mis viejos, reí con los chistes de mi viejo, ayudé a lavar los platos, hice mis tareas. Vida normal, vida segura, vida que tenía sentido. En el segundo mundo, cada nervio de mi cuerpo todavía estaba ardiendo por su toque. Mi mente repasaba esos segundos en el techo en un loop infinito. Y mi corazón corría hacia algo que no podía nombrar, pero que se estaba volviendo imposible de ignorar. Estaba tumbado en la cama, mirando el techo, cuando el celular me vibró. Un mensaje, de él. 3 palabras que me hicieron un nudo en el estómago. Tenemos que hablar. Miré esas palabras tanto tiempo que la pantalla se apagó. La encendí. La leí de nuevo. Mis dedos quedaron flotando sobre el teclado. ¿Qué respondía? ¿Dale? ¿Cuándo? ¿Sobre qué? Como si no supiera exactamente sobre qué. Al final escribí. ¿Cuándo? La respuesta llegó casi enseguida, como si él estuviera sosteniendo el teléfono esperando. Mañana a la noche, después de cenar. ¿Nuestro lugar? Nuestro lugar. El viejo roble en el límite entre nuestras propiedades. Donde habíamos construido una casa en el árbol cuando teníamos 8 años. Donde habíamos pasado tardes sin cuento hablando de todo y de nada. Donde habíamos grabado nuestras iniciales en el tronco cuando cumplimos 10 años, jurando amistad eterna. Claro que sería allá. ¿Dónde más podría ser? Dale, respondí. 3 letras, 2 sílabas. Un compromiso que parecía mucho más grande que cualquier otra cosa que hubiera hecho en mi vida. No pude dormir esa noche. Me daba vuelta en la cama, ensayando 1000 conversaciones diferentes en la cabeza. En algunas, era valiente y elocuente. En otras, tartamudeaba y salía corriendo. En la mayoría, Jake hablaba primero, y yo descubría finalmente qué diablos le pasaba por la cabeza. Pero todas terminaban en el mismo lugar, con una pregunta enorme y aterradora sobre quién era yo, y qué significaba eso para todo lo demás de mi vida. El día siguiente, se arrastró con una lentitud de tortura. Cada hora parecía durar días. Estaba físicamente presente, haciendo tareas, comiendo, respondiendo cosas, pero mentalmente ya estaba debajo de ese roble, esperando. La cena fue especialmente difícil. Mi vieja hizo mi plato favorito y casi no comí nada. ¿Estás bien, amor?, preguntó por tercera vez. Solo cansado del laburo en el techo de ayer. Una mentira más en la pila que crecía. Cuando finalmente se oscureció lo suficiente para salir sin despertar sospechas, murmuré algo sobre necesitar una herramienta del galpón y me fui. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. El camino hasta el roble tomaba 5 minutos. Yo lo hice en 3. Y entonces, me paré al borde del claro, porque él ya estaba ahí. Jake estaba recostado en el tronco del árbol, iluminado por la luna creciente que empezaba a subir. Estaba mirando para arriba, hacia las ramas donde nuestra casa en el árbol estuvo una vez, antes de que una tormenta se la llevara cuando teníamos 12 años. Las manos en los bolsillos, los hombros tensos. Me oyó llegar y se dio vuelta. Y en ese momento, a la luz plateada de la luna, vi algo en su cara que no había visto en días. Una vulnerabilidad completa, sin máscaras. Yo. Empezó, y la voz se le quebró un poco. No sé por dónde empezar. Somos 2, dije. Y de alguna forma logré dar un paso adelante. Y otro, hasta estar lo suficientemente cerca para ver los detalles de su cara. Nos quedamos ahí, 2 mejores amigos al borde de algo enorme. Ninguno de los 2 sabiendo cómo cruzar el abismo que habíamos creado. Pero al menos, finalmente, lo iba a intentar. Aquella noche en el galpón. Jake habló despacio, eligiendo cada palabra con cuidado. No puedo dejar de pensar en eso. Mi corazón corría. Yo tampoco.
Él negó con la cabeza. Y bajo la luz de la luna, vi algo en sus ojos que me apretó el estómago. Determinación. Miedo. Y algo más profundo que aún no tenía nombre. Yo. Respiró hondo. Exhaló lentamente. No estaba preparado para lo que te voy a decir ahora, pero si no lo digo, creo que voy a explotar. Hizo una pausa. Yo esperé. Cada segundo una eternidad. No te besé por impulso aquella noche. Él me estaba mirando directamente a los ojos ahora, sin desviar la mirada. Te besé porque quería hacerlo desde hace años. El mundo se detuvo, completamente, totalmente. ¿Años? La palabra salió en un susurro. Y en ese momento, debajo del roble donde habíamos pasado toda nuestra infancia, Jake me miró con una intensidad que nunca había visto antes. Y cuando abrió la boca, las palabras que salieron no eran las que yo esperaba. Jake me miraba con esa intensidad que me hacía sentir como si pudiera ver a través de mí. La tenue luz del poste lejano apenas alcanzaba donde estábamos, bajo el roble gigante que marcaba el límite de la propiedad. El aire nocturno traía el olor a tierra húmeda y hierba recién cortada. Atrás, la fiesta continuaba. Música amortiguada, risas ocasionales. El mundo seguía como si nada extraordinario estuviera sucediendo. Pero allí, en ese círculo de sombras, todo estaba a punto de cambiar. Jake respiró hondo, de la misma manera que alguien respira antes de saltar de un acantilado. «Necesito decirte algo», empezó, y su voz tembló de una manera que nunca antes había oído. Y yo. No sé cómo vas a reaccionar, pero no puedo seguir fingiendo. Mi corazón se disparó. Cada fibra de mi cuerpo estaba en alerta máxima. Jake, déjame hablar primero, me interrumpió. No con brusquedad, sino con urgencia. Como si se detuviera ahora, nunca más podría volver a empezar. Por favor. Asentí, incapaz de formar palabras. Se pasó la mano por el pelo, ese gesto nervioso que tan bien conocía. Cuando me preguntaste por qué no desvié la mirada esa noche, mentí. No fue un accidente. No fue porque estuviera confundido o distraído. Hizo una pausa, encontrando mis ojos en la penumbra. No desvié la mirada porque no quise. El mundo se detuvo. Sus palabras flotaron en el aire entre nosotros, pesadas y reales e imposibles de deshacer. No quise desviarla, repitió, más bajo ahora, porque pasé los últimos 3 años desviándola, fingiendo que no sentía lo que sentía, fingiendo que tú eras solo mi mejor amigo y nada más. Y esa noche, cuando me miraste de esa manera, con miedo de que te rechazara. Su voz se quebró. Me di cuenta de que yo tenía el mismo miedo. No podía respirar. Literalmente, olvidé cómo se hace. Tú estás diciendo que me gustas, completó Jake, y esta vez su voz salió firme, decidida. No como amigo, o al menos, no solo como amigo. Me gustas de una manera que me asusta, de una manera que he intentado ignorar, negar, sofocar, pero no funciona. Nunca funcionó. Lágrimas cálidas me quemaron los ojos, no de tristeza, sino de puro alivio, como si hubiera cargado un peso abrumador durante tanto tiempo que había olvidado cómo era respirar sin él. Jake, sé que esto lo complica todo, continuó rápidamente, como si necesitara soltarlo todo antes de perder el valor. Sé que tu familia, que toda la ciudad, que es más fácil fingir que esto no existe, pero ya no puedo. Ya no puedo verte con miedo de que te rechace cuando la verdad es que yo. Cerró los ojos por un segundo. La verdad es que siempre quise acercarte más, no alejarte. Mi voz salió estrangulada, rota. Pensé que estaba solo en esto. Sus ojos se abrieron rápidamente. ¿Qué? Pensé. Las palabras luchaban por salir. Pensé que era el único. Que tú nunca. Que estaba viendo cosas que no estaban ahí. Interpretando mal cada momento, cada mirada, cada vez que te acercabas demasiado o tardabas demasiado en alejarte. Jake dio un paso hacia mí, luego otro, hasta que estuvimos tan cerca que podía sentir su calor.
ver las pequeñas variaciones de color en sus ojos incluso en la oscuridad. No estabas interpretando mal, dijo en voz baja. Estaba demasiado cerca porque quería estarlo. Tardaba en alejarme porque alejarme de ti siempre me pareció mal. Una risa medio histérica, medio aliviada se me escapó. 3 años. ¿Qué? 3 años, repetí. Dijiste que son 3 años, para mí. Creo que siempre lo ha sido, desde que te conocí. Pero hace 3 años fue cuando dejé de intentar fingir para mí mismo. Jake se pasó la mano por la cara, y cuando la bajó, estaba sonriendo. No esa sonrisa fácil y segura que mostraba a todo el mundo, sino una sonrisa temblorosa, vulnerable, real. Somos muy idiotas, dijo. Completamente, concordé, y de repente estábamos riendo juntos. No de alegría desenfrenada, sino de esa risa medio nerviosa, medio incrédula, que surge cuando algo imposible de repente se vuelve real. La risa fue disminuyendo hasta convertirse en solo respiraciones compartidas en el estrecho espacio entre nosotros. Tengo tanto miedo, confesé en un susurro. Yo también. Mi familia nunca lo aceptará. La ciudad, la gente hablará. Nos mirarán diferente. Vanna. Lo sé, interrumpió Jake suavemente. Sé todo eso. Y yo también tengo miedo. ¿Pero sabes a qué le tengo más miedo? Tocó mi rostro, su mano caliente contra mi piel. A seguir fingiendo, a despertar dentro de 10 años y darme cuenta de que desperdicié la oportunidad de ser feliz, porque estaba demasiado ocupado tratando de hacer felices a todos, menos a mí mismo. Lágrimas resbalaron por mi cara, y ni siquiera intenté esconderlas. Cuando me miraste esa noche, continuó Jake, su pulgar limpiando suavemente una lágrima, con tanto miedo de que te rechazara. Fue cuando me di cuenta de que yo había pasado 3 años con el mismo miedo. Miedo de que si decía algo, si mostraba cómo me sentía, te perdería, y perderte a ti. Eso siempre me pareció peor que vivir con este secreto. No me vas a perder, dije, mi voz finalmente firme, segura. No ahora, no después de esto. Entonces, ¿a dónde vamos a partir de aquí? Era la pregunta del $1.000.000. Porque confesar sentimientos en secreto bajo un roble era una cosa. Vivirlo en el mundo real, en la escuela, en casa, en esta ciudad donde todo el mundo conoce a todo el mundo y tiene opinión sobre todo, era completamente diferente. Pero mirando a Jake, viendo en él el mismo miedo y la misma esperanza que yo sentía, una cosa quedó clara. No lo sé, admití. No sé cómo vamos a hacer que esto funcione. No sé cómo vamos a lidiar con mi familia, con la escuela, con todo. Pero sé que ya no quiero fingir. Jake asintió despacio. Ni yo. Podemos ir despacio, sugerí. Descubrir las cosas a medida que vengan. No tiene que ser grande y público todavía. Solo tiene que ser real. Real, repitió Jake, como si estuviera probando la palabra. Luego sonrió. Esa sonrisa verdadera que acababa de descubrir. Me gusta eso. Nos quedamos allí por un largo momento, solo mirándonos. No como mejores amigos que pasaron años escondiendo la verdad, sino como dos personas que finalmente tuvieron el valor de ser honestas. Jake extendió su mano, y yo la tomé. Nuestros dedos se entrelazaron naturalmente, perfectamente, como si siempre hubieran debido estar así. ¿Esto es extraño?, preguntó. No, respondí honestamente. Extraño sería si no se sintiera tan correcto. Él rió suavemente y me atrajo más cerca. Por un momento, pensé que me iba a besar. Mi corazón se aceleró con la posibilidad. Pero en lugar de eso, me abrazó. Un abrazo largo y apretado que decía todo lo que las palabras no podían. Me hundí en él, dejándome sentir su solidez, su calor, su realidad. Por primera vez en mi vida, no estaba escondiéndome. No estaba fingiendo. No tenía miedo de que él se diera cuenta de demasiado. Él ya sabía todo. Y todavía estaba allí. Cuando finalmente nos separamos, el ruido de la fiesta nos alcanzó de nuevo. La música había cambiado a algo más lento. Voces nos llamaban a la distancia. Probablemente Ana buscando dónde habíamos ido. Tenemos que volver, dijo Jake, pero no soltó mi mano. Lo sé. Y mañana. Todo estará esperando. Tu familia.
las expectativas, la realidad de intentar ser esto. Apretó mi mano. En un lugar que no lo facilita. Eso también lo sé. Jake me detuvo de nuevo, parándose antes de que saliéramos de la protección de las sombras del roble. Pero lo enfrentamos juntos, ¿cierto? Juntos, prometí. Él sonrió. Y en esa sonrisa vi esperanza. Miedo, sí. Incertidumbre, definitivamente. Pero también esperanza. La posibilidad frágil y preciosa de que quizás, solo quizás, podríamos hacer que esto funcionara. Nos teníamos el uno al otro, pero en un pueblo pequeño donde todo el mundo tiene una opinión sobre cómo deberías vivir tu vida, eso era solo el comienzo de la lucha. La verdadera batalla, por la aceptación, por la comprensión, por el derecho de existir tal como éramos, aún estaba por venir. Y mientras caminábamos de regreso hacia las luces y las voces, nuestras manos separándose por necesidad pero no por elección, supe que lo que nos esperaba no sería fácil. Mi familia tenía expectativas. El pueblo tenía reglas no escritas. Y nosotros teníamos que descubrir cómo ser fieles a nosotros mismos en un mundo que prefería que fuéramos otra cosa. Pero por primera vez no estaba enfrentando esto solo. Y eso hacía toda la diferencia. La mañana siguiente llegó como un golpe de realidad. Me desperté en mi habitación, en mis sábanas viejas que olían al detergente de mi madre, y por un segundo, solo un segundo, pensé que todo había sido un sueño. Pero entonces, sentí su sabor aún en mis labios, el fantasma de su tacto aún en mi piel, y supe que era real. Todo era real. Y eso lo hacía todo infinitamente más complicado. Bajé para el desayuno, y allí estaba mi familia. Mi padre leyendo el periódico, mi madre friendo huevos, mi hermano menor quejándose de los deberes. Todo absolutamente normal, todo exactamente como era ayer. Excepto que yo ya no era el mismo. Me había transformado completamente en 12 horas, y ellos no tenían la menor idea. Me senté a la mesa y tomé una tostada. Mi madre me miró de una manera extraña. «Estás diferente hoy», dijo, y mi corazón casi se detuvo. ¿Lo estoy? Estás sonriendo. Normalmente estás de mal humor por la mañana. Ella rió y volvió a los huevos. Debes haber dormido bien. Si ella supiera, si ella tuviera la menor idea de por qué yo estaba sonriendo, si ella pudiera ver dentro de mi cabeza, donde cada pensamiento, cada recuerdo, cada sensación era de él. Jake. Su nombre era una palabra sagrada ahora, algo que yo guardaba precioso y secreto. Sí, dije. Dormí muy bien. La mentira salió con demasiada facilidad, y eso me asustó. Mi padre bajó el periódico. ¿Vas a ayudar en el granero hoy? Jake dijo que necesitan brazos extra para arreglar esa cerca. Solo escuchar su nombre en voz alta hizo que mi estómago se revolviera. Claro, dije, manteniendo la voz neutra. Sin problema. Buen chico. Mi padre volvió al periódico. Jake es un buen chico. Trabajador, responsable. El tipo de influencia correcta para ti. Me mordí la lengua hasta sentir sabor a sangre. La ironía era casi divertida. Casi. Mi padre pensaba que Jake era una buena influencia, el hijo perfecto del granjero perfecto, representando todo lo que él valoraba sobre la masculinidad y el trabajo duro. Si él supiera que Jake era la razón por la que finalmente entendía quién era yo. Si él supiera que el buen chico me había besado bajo las estrellas y cambiado mi vida para siempre. Terminé el desayuno en silencio y salí para el granero de los Wilson. Jake ya estaba allí, arreglando la cerca con su padre. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron por una fracción de segundo, tan rápido que nadie más lo notaría. Pero yo lo noté. Yo siempre notaba todo sobre él ahora. Mañana, dije casualmente. ¿Qué tal? Jake respondió, y había todo un mundo en las 2 letras de esa palabra. Un código secreto, una promesa escondida. El señor Wilson me hizo un gesto. Qué bueno tenerte aquí. Vamos a necesitar mucha madera para esa cerca. Jake, muéstrale dónde están las tablas. Trabajamos codo a codo durante horas, sudando bajo el sol de junio, las manos poniéndose ásperas y llenas de astillas. Y fue una tortura dulce. Estar tan cerca de él pero no poder tocarlo.
ver el sudor escurriendo por su cuello y tener que fingir que no me afectaba, escuchar su risa y tener que mantener mi rostro neutro. Alrededor del mediodía, el señor Wilson fue a la casa para almorzar. En el momento en que se perdió de vista, Jake se volvió hacia mí. «Pensé en ti toda la noche», susurró. «Jake». Miré nervioso a mi alrededor. Alguien podría oírnos. Aquí no hay nadie. Pero él retrocedió de todos modos, y vi la frustración en sus ojos. La misma frustración que me estaba consumiendo. Estar tan cerca y a la vez tan lejos. «¿Esto va a ser siempre así?», pregunté. «¿Escondiéndonos? ¿Fingiendo?». Jake no respondió de inmediato. Clavó otro clavo en la valla, el golpe resonando en el silencio entre nosotros. «No lo sé», dijo finalmente, y la honestidad en su voz dolió más que una mentira. El señor Wilson regresó trayendo limonada. Bebimos y hablamos sobre el clima, sobre las cosechas, sobre nada que importara. Y durante toda la conversación, sentía esta división creciendo dentro de mí. La persona que estaba fingiendo ser y la persona que realmente era. Dos mitades que no podían coexistir. Entonces el señor Wilson dijo algo que me heló la sangre. «¿Viste ese reportaje en las noticias? Sobre ese desfile gay en Sao Paulo». Escupió las palabras como si fueran veneno. «Es una vergüenza. ¿Esta gente no tiene decencia? ¿No piensan en los niños que ven eso?». Me quedé paralizado. El vaso de limonada congelado en el camino a mi boca. «Es una enfermedad», continuó el señor Wilson, sacudiendo la cabeza. «Mi madre siempre decía, quien escatima la vara, echa a perder al niño. Si más padres criaran bien a sus hijos, no tendríamos estas aberraciones». La palabra quedó suspendida en el aire. Aberraciones. Eso era lo que pensaba de personas como yo, como Jake, como nosotros. No podía respirar, no podía moverme. Sentí como si el mundo entero se estuviera desmoronando a mi alrededor, y todo lo que podía hacer era quedarme allí parado, fingiendo estar de acuerdo con mi propio silencio. Pero entonces sentí algo, una mirada. Levanté los ojos, y allí estaba Jake, mirándome directamente. Y en esa mirada había de todo. Rabia, miedo, solidaridad, amor. Sus ojos decían, «Estoy aquí, no estás solo. Superaremos esto juntos». Fue solo un momento. Quizás 3 segundos como máximo. Pero fue suficiente. El señor Wilson siguió hablando, ajeno a la comunicación silenciosa entre nosotros. Y respiré hondo y sobreviví a ese momento. Porque Jake estaba allí. Porque yo no estaba solo. Pero fue solo el comienzo. Esa noche, durante la cena en mi casa, mi madre estaba animada. «¿Sabes, cariño?», me dijo, sirviendo puré de patatas. «La señora Oliveira mencionó que su hija, Laura, regresa de la universidad el próximo mes. ¿La recuerdas? Solían jugar juntos cuando eran niños». «La recuerdo», dije cautelosamente, sintiendo hacia dónde iba esto. «Bueno, ahora es una chica encantadora, estudiando para ser profesora. Y tú tienes casi la misma edad». Mi madre me lanzó esa mirada llena de esperanza y expectativa. Pensé que podrían verse, quizás ir al cine o algo así. «Mamá, no estoy diciendo que tengas que casarte con ella mañana». Ella rió. «Pero tienes 21 años. Es hora de empezar a pensar en el futuro, en sentar cabeza, darme algunos nietos eventualmente». Mi padre refunfuñó en señal de acuerdo, con la boca llena de carne. Mi hermano menor hizo una mueca. Y yo me senté allí, sintiendo cada palabra como una puerta que se cerraba, una posibilidad que moría. Tenían mi futuro todo planeado. Y ese futuro no tenía espacio para Jake. No tenía espacio para la verdad. Más tarde esa noche, estaba acostado en mi cama, mirando al techo, cuando oí un sonido en la ventana. Piedrecitas. Mi corazón se disparó. Corrí a la ventana y allí estaba él, Jake, en el jardín, haciéndome señas para que bajara. Bajé las escaleras silenciosamente, salté por la ventana de la cocina y corrí hacia él en la oscuridad. «¿Estás loco?», susurré. «¿Y si alguien te ve?». «Necesitaba verte». Tomó mi mano y tiró. «Ven conmigo». Corrimos a través de los campos, nuestros pies aplastando la hierba mojada por el rocío, hasta que llegamos al viejo granero abandonado en el límite entre nuestras propiedades. Nadie usaba más ese lugar.
Era nuestro. Dentro, Jake encendió un viejo farol, creando sombras danzantes en las paredes de madera. «Disculpa por mi padre hoy», dijo de inmediato. Las cosas que dijo, casi me muero. Quería gritarle, decirle que estaba equivocado, que no entendía nada, pero... Lo sé. Tomé su mano. Lo sé. ¿Cómo vamos a hacer esto? Su voz estaba llena de desesperación. ¿Cómo podemos quedarnos aquí, escuchando estas cosas, fingiendo ser algo que no somos? No sé si podemos. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Pero una vez dichas, quedaron allí entre nosotros, pesadas y verdaderas. Jake me atrajo hacia él, y de repente nos estábamos besando. Desesperados, hambrientos, como si de alguna manera pudiéramos resolverlo todo a través del tacto. Sus manos estaban en mi pelo, mis manos estaban en su espalda, y por un momento, nada más importó. No importaban nuestros padres, no importaba la ciudad, no importaba el miedo, solo importaba esto. Nosotros. Cuando finalmente nos separamos, estábamos sin aliento. No podemos escondernos para siempre, dije. Lo sé. Pero tampoco podemos simplemente salir del armario. No aquí. ¿Viste cómo habló tu padre hoy? Imagina si él supiera. Me mataría. La voz de Jake era plana, factual. O me echaría de casa, o ambas cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Jake fue hasta la ventana del granero, mirando la oscuridad de afuera. La luz del farol iluminaba su perfil, y de repente parecía años mayor. Cansado. Quizás tengamos que irnos, dijo con calma. ¿Irnos? De esta ciudad, de esta vida. Se volvió hacia mí. Hay otras ciudades, ¿sabes? Lugares más grandes donde personas como nosotros pueden existir, ser nosotros mismos. Mi corazón estaba acelerado. ¿Hablas en serio? No sé, quizás. Se pasó la mano por el pelo, frustrado. Solo sé que no aguanto más esto. Tenerte y no poder tenerte. Amarte y tener que esconderlo. Amar, dijo amar. Jake. Lo siento. Es demasiado pronto para decirlo, lo sé, pero... Se rió sin humor. Pero es verdad, te amo. Creo que siempre te he amado. Y guardar esto dentro me está matando. Atravesé la distancia entre nosotros y lo besé. Suave esta vez, tierno. Yo también te amo, susurré contra sus labios. Y tienes razón, no podemos escondernos para siempre. Nos quedamos allí durante horas, susurrando planes, soñando con futuros posibles. Quizás podríamos ir a São Paulo, o a Río. Lugares donde dos hombres podrían andar de la mano sin miedo. Donde podríamos simplemente ser. Eran sueños hermosos, pero aún eran solo sueños. Alrededor de las 2 de la mañana, Jake empezó a marcharse. Tengo que irme antes de que amanezca. Si mi padre se despierta y no estoy allí. Lo sé, vete. Pero antes de irse, se giró y me dio un último beso. Lo resolveremos, prometió. De alguna manera. Sí, dije, queriendo creer. De alguna manera. Pero cuando volví a casa, arrastrándome por la ventana de la cocina, todo lo que podía pensar era en el comentario de mi madre sobre Laura, sobre nietos, sobre el futuro que ellos imaginaban para mí. Un futuro que nunca podría ser. Pasé los días siguientes en una niebla, haciendo los movimientos, ayudando en la granja, cenando con la familia, hablando de nada importante, pero por dentro, estaba ardiendo. Cada comentario casual sobre mi futuro, cada suposición sobre quién era yo, cada mentira por omisión, todo se estaba acumulando. Jake y yo nos veíamos cuando podíamos. Momentos robados detrás del granero, miradas rápidas durante los almuerzos familiares, mensajes de texto cifrados que eliminábamos inmediatamente. Era agotador, era insostenible. Y entonces, 5 días después de aquella noche en el granero, llegó la invitación. Mi madre entró en mi habitación agitando un trozo de papel. Noticias maravillosas. Los Wilson van a hacer una gran cena de domingo, ambas familias. Dijeron que tienen un anuncio importante. Mi estómago se encogió. ¿Anuncio? No tengo idea de qué será. Quizás están expandiendo la granja, o quizás... Ella esbozó una sonrisa misteriosa. Quizás tenga que ver con Jake. Sabes que ya tiene 23.
Edad de sentar cabeza. Oh, no, 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 no. Quizás esté prometido, continuó mi madre, emocionada con el chismorreo. Aunque no sé de nadie con quien esté saliendo. Es tan discreto con esas cosas. Ella no tenía idea de cuán discreto. Intenté llamar a Jake, pero no contestó. Le envié un mensaje. Nada. La cena era en 2 días, y no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. La noche anterior a la cena, Jake finalmente apareció de nuevo en mi ventana. Lo siento, dijo tan pronto como entramos en el granero. Mi padre me mantuvo ocupado. ¿Está planeando algo? ¿La cena? Sí. Jake parecía enfermo. Tiene un anuncio. Sobre mí. Mi corazón se detuvo. ¿Qué es? No sé exactamente. No me lo ha dicho todo. Jake caminaba de un lado a otro, como un animal enjaulado. Pero tiene que ver con la granja, con mi futuro. Sigue diciendo que es por mi propio bien, que va a hacer de mí un hombre. Y estoy aterrorizado. Jake, ¿y si es algo que nos separe? Explotó. ¿Y si está planeando enviarme a algún lugar? ¿O emparejarme con la hija de algún amigo? O, no sé. Pero sea lo que sea, lo cambiará todo. Lo agarré por los hombros, obligándolo a mirarme. Entonces lidiamos con eso, juntos. ¿Cómo? Aún no lo sé, pero lo descubriremos. Lo acerqué a mí. Lo que sea que tu padre anuncie mañana, no cambia lo que somos. Lo que tenemos. Jake apoyó su frente en la mía. Estoy tan asustado. Yo también. Y era verdad. Estaba aterrorizado. Porque fuera lo que el señor Wilson iba a anunciar, sabía que eso nos obligaría a actuar. Tendríamos que elegir, quedarnos y esconder quienes éramos para siempre, o irnos y ser libres. Y no sabía cuál sería peor. Aquella última noche antes de la cena, Jake y yo nos acostamos en el heno del granero, con los dedos entrelazados, mirando las vigas del techo. Ninguno de los dos dijo mucho. No había mucho que decir. Estábamos al borde de algo, un precipicio, un cambio, un momento que definiría todo lo que vendría después. No importa lo que pase mañana, dijo finalmente Jake en la oscuridad. Quiero que sepas. Estas últimas semanas han sido las mejores de mi vida. No hables como si fuera una despedida. No lo es, solo. Quiero que lo sepas. Lo besé entonces, despacio y profundo, memorizando su sabor, su tacto, porque alguna parte de mí sabía que las cosas nunca volverían a ser las mismas después de mañana. La cena del domingo llegó con una brutal claridad, cielo azul perfecto, temperatura perfecta, el tipo de día que debería ser feliz. Mi familia llegó a la granja de los Wilson a las 5 en punto. La señora Wilson había puesto la mesa grande con la buena porcelana. El señor Wilson estaba en la barbacoa, dando vuelta a los filetes. Jake estaba ayudando, pero cuando nuestros ojos se encontraron a través del patio, vi la tensión en cada línea de su cuerpo. Algo andaba mal, o estaba a punto de ponerse peor. Nos sentamos a cenar, ambas familias alrededor de la gran mesa, pasando platos, conversando educadamente. Apenas podía comer. Solo empujaba la comida por el plato, observando al señor Wilson a la cabecera de la mesa. Estaba satisfecho consigo mismo, sonriendo esa sonrisa que no alcanzaba sus ojos, esperando el momento adecuado. Finalmente, después de que se sirvió el postre, golpeó su cuchillo en el vaso. Atención, todos. Tengo un anuncio. La mesa quedó en silencio. Mi madre se inclinó hacia adelante, emocionada. Mi padre tomó un sorbo de cerveza. Jake permaneció completamente inmóvil a mi lado, sus dedos blancos alrededor del tenedor. Como saben, comenzó el señor Wilson, Jake tiene 23 años ahora, un hombre adulto, y ha llegado el momento de que asuma más responsabilidad en la granja. Aquí viene, pensé, aquí viene todo. Así que, he decidido. El señor Wilson hizo una pausa dramática, saboreando el momento. Voy a dividir la granja en 2. La mitad sur será para Jake. Inmediatamente. Es suya para administrarla como quiera. Exclamaciones alrededor de la mesa. Mi madre aplaudió. Mi padre le dio una palmada en el hombro al señor Wilson, impresionado. Pero el señor Wilson no había terminado. Solo hay una condición. Miró directamente a Jake. Necesitas casarte en los próximos 6 meses. Asentarte adecuadamente.
Demostrar que puedes ser responsable no solo de una granja, sino de una familia. El mundo se detuvo. Podía escuchar mi propio corazón latir. Podía sentir el sudor brotar en las palmas de mis manos. Podía ver a Jake a mi lado, congelado, su rostro una máscara de asombro. ¿Casarme? Jake finalmente logró decir. Sí, hijo. Es hora. El señor Wilson sonrió. De hecho, ya tengo a alguien en mente. La hija de mi amigo Marcus ha vuelto de la universidad. Bonita chica, buena familia, perfecta educación. Ya te he mencionado a ella y está interesada en que se conozcan. Y ahí estaba, la jaula cerrándose, la trampa tendiéndose. Miré a Jake y vi todo en su rostro. Pánico, ira, desesperación. Toda su vida siendo planeada sin su consentimiento. Su futuro decidido basándose en una mentira. La mesa esperaba su respuesta. Todos sonriendo, animados, felices con esta maravillosa noticia. Jake abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. Y en ese momento, rodeados por ambas familias, en la cena del domingo bajo un cielo azul perfecto, ambos nos dimos cuenta de lo mismo. Tendríamos que elegir. Ahora, esta noche. Quedarnos y destruir quienes éramos. O irnos y destruir todo lo que conocíamos. En la cena del domingo, rodeados por ambas familias, el padre de Jake se levantó con noticias que nos destruirían o nos liberarían. No teníamos idea de cuál sería. Aquel dinner del domingo debería haber sido como cualquier otra. Las dos familias reunidas, la mesa abundante, el sonido familiar de conversaciones superpuestas. Pero yo sentía el peso del silencio entre las palabras, como si el aire estuviera cargado de algo a punto de explotar. Jake estaba sentado a mi lado, tenso. Sus hombros estaban rígidos, las manos cerradas sobre sus rodillas debajo de la mesa. Podía sentir la ansiedad irradiando de él en ondas casi palpables. Fue entonces cuando su padre se levantó. El ruido de la silla arrastrándose por el suelo cortó todas las conversaciones. Todo el mundo lo miró. El señor Anderson se aclaró la garganta, ese gesto que Jake hacía cuando estaba nervioso, y me di cuenta de dónde lo había heredado. Tengo una noticia que compartir, dijo, con voz firme y orgullosa. Conseguí una excelente oportunidad para Jake. Uno de mis colegas de la universidad abrió una sucursal de su empresa en Austin. Necesita a alguien de confianza para administrarla. Excelente salario, beneficios, futuro garantizado. Mi madre sonrió educadamente. La madre de Jake abrió los ojos de par en par, sorprendida. Sus hermanas intercambiaron miradas. Es una oportunidad de oro, continuó el señor Anderson, mirando directamente a Jake. Oportunidad de empezar de nuevo, conocer gente nueva, construir una vida sólida. Quién sabe, incluso encontrar a alguien especial, formar una familia. Austin tiene una excelente escena social para jóvenes profesionales. El mensaje entre líneas era cristalino. Salir de aquí. Dejar atrás esa amistad que ellos no entendían. Conocer a una chica agradable. Vivir la vida que ellos esperaban de él. Sentí a Jake temblar a mi lado. Papá, comenzó, pero la voz le falló. Sé que es un gran cambio, prosiguió el padre, aún de pie, dominando la mesa como si estuviera haciendo una presentación de negocios. Pero a veces uno necesita dar pasos valientes. Salir de la zona de confort. Así es como los hombres de verdad construyen su futuro. Miré a Jake. Su rostro estaba pálido, las manos ahora temblaban visiblemente. Podía ver la batalla ocurriendo dentro de él. Aceptar la fuga, fingir gratitud, dejar todo esto atrás y continuar viviendo la mentira que esperaban de él. Oh, me miró. Por un segundo que pareció extenderse por una eternidad, nuestras miradas se encontraron. Y vi todo allí. Miedo, desesperación, pero también determinación. Algo cambió en sus ojos. Jake se levantó tan bruscamente que su silla casi se volcó. El ruido hizo que todo el mundo se sobresaltara. Padre, dijo, y su voz era diferente. Firme, decidida. Necesito decirte una cosa. Necesito decirles a todos aquí. El señor Anderson frunció el ceño. Puedes hablar después, Jake. Estábamos discutiendo tu futuro. No, la palabra salió con una fuerza que nunca había oído en la voz de Jake. No puedo esperar más. Ya he esperado demasiado. Mi corazón se disparó. Sabía lo que estaba a punto de pasar.
Intenté tomar su mano, ofrecerle algún tipo de apoyo, pero él estaba fuera de alcance, de pie, temblando, pero determinado. No voy a aceptar ese trabajo, dijo Jake, y ahora su voz temblaba, pero continuaba. No voy a ir a Austin, no voy a dejar esta ciudad, y no voy a conocer a ninguna chica agradable. El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. Ni el tic-tac del reloj de pared se atrevía a hacer ruido. Jake. Su madre susurró, pero él levantó la mano. Déjame terminar, por favor. Él respiró hondo, y yo vi sus manos cerrarse y abrirse, buscando coraje. Pasé mi vida entera fingiendo, intentando ser quien ustedes querían que yo fuera. Estudié lo que ustedes creían que debía estudiar. Salí con las chicas que ustedes consideraban apropiadas. Fingí interés en conversaciones sobre matrimonio, hijos y un futuro tradicional. Pero ya no puedo más. ¿De qué estás hablando? Su padre estaba confundido ahora, la expresión oscilando entre irritación y algo que parecía miedo. Jake me miró de nuevo. Y esta vez, cuando habló, era como si me estuviera hablando solo a mí, incluso con toda la mesa escuchando. Soy gay, papá. Siempre lo he sido. Y estoy cansado de fingir que no lo soy. El mundo se detuvo. Yo podía escuchar la respiración pesada de su padre, el sonido ahogado de alguien tragando saliva, el crujido de la silla cuando la madre de Jake se movió. Pasé años odiándome por esto, continuó Jake, y ahora las lágrimas comenzaban a rodar por su rostro, pero él no dejaba de hablar, orando para cambiar, intentando convencerme de que era solo una fase, que si me esforzaba lo suficiente, podría ser normal. Pero no funciona así. Esto no es una elección. No es algo que pueda apagar porque ustedes lo encuentren inconveniente. Jake. Mi madre intentó decir algo, pero él estaba en un trance ahora, las palabras saliendo como agua de una presa rota. Y lo peor de todo, dijo él, la voz quebrándose pero persistiendo, es que encontré a alguien. Alguien que me hace sentir completo. Alguien que me acepta exactamente como soy. Alguien que me hace querer ser lo suficientemente valiente para dejar de mentir. Él se giró completamente hacia mí entonces, las lágrimas corriendo libremente, pero con una sonrisa frágil en los labios. Estoy enamorado de mi mejor amigo, dijo Jake, y cada palabra era una proclamación, una revolución, un acto de coraje absoluto. Estoy enamorado de él. Y no voy a fingir más que no lo estoy. El silencio que siguió fue ensordecedor. Yo no podía moverme. No podía respirar. Todos los ojos en la mesa alternaban entre Jake y yo, procesando, atando cabos, entendiendo. Su padre estaba congelado, el rostro una máscara de shock, la boca abierta, pero ningún sonido salía. Fue su madre quien rompió el silencio primero. Jake, dijo ella. Y su voz estaba llena de lágrimas. Pero no eran lágrimas de rabia. Eran lágrimas de alivio, tristeza, compasión. Jake, hijo mío, continuó ella, levantándose lentamente. Yo lo sabía. Ahora fue el turno de Jake de quedarse en shock. ¿Qué? Lo supe hace años, dijo ella, y ahora ella también estaba llorando, pero con una sonrisa. Una madre siempre sabe, querido. Vi cómo lo mirabas. Vi cómo cambiaste cuando se hicieron amigos. Te vi más feliz de lo que nunca te había visto. Y estaba esperando a que estuvieras listo para contármelo. Jake sollozó. Mamá. Solo quería que te sintieras lo suficientemente seguro, dijo ella, caminando alrededor de la mesa para abrazarlo. Solo quería que supieras que, pase lo que pase, eres mi hijo. Y te amo, exactamente como eres. El abrazo de los dos fue la cosa más hermosa y rota que yo había visto. Jake se desmoronó en los brazos de su madre, años de tensión y miedo finalmente liberándose en sollozos que sacudían todo su cuerpo. Miré a mi madre, que también tenía lágrimas en los ojos. Ella me miró, y vi comprensión allí. Quizás no sorpresa. Quizás ella también lo sabía, de alguna forma. Las hermanas de Jake tenían reacciones diferentes. La más joven, Emma, de 16 años, estaba sonriendo a través de las lágrimas. Creí que era la única que se había dado cuenta, dijo suavemente. Pero fue cuando miré a su padre que mi corazón se heló de nuevo. Él no se había movido,
Seguía de pie, pero ahora sus manos temblaban. Su rostro estaba rojo, las venas del cuello salientes. Abrió la boca varias veces, como si quisiera hablar, pero ninguna palabra salía. Y entonces, sin decir nada, él se dio la vuelta y salió de la habitación. El sonido de la puerta al cerrarse resonó por la casa como un disparo. La madre de Jake se apartó de él lo suficiente como para mirarlo a los ojos. «Dale tiempo», dijo suavemente. «Tu padre. Él necesita procesar esto a su manera, pero lo superará. Tiene que superarlo, porque tú eres nuestro hijo, y nada cambia eso». Pero Jake estaba mirando fijamente a la puerta por donde su padre había salido, y yo podía ver su corazón rompiéndose de nuevo. Toda esa valentía, toda esa exposición, y aún así, el rechazo que él más temía. Me levanté entonces, finalmente encontrando mi voz. «Señor Anderson», comencé a decir en dirección a la puerta, pero la madre de Jake colocó la mano en mi brazo. «Ahora no», dijo ella gentilmente. «Déjalo ir. Necesita tiempo». La mesa se disolvió en conversaciones susurradas después de eso. Mi madre vino hacia nosotros, abrazó a Jake también. Dijo cosas amables que yo apenas podía procesar. Sus hermanas se acercaron, ofreciendo apoyo a su manera. Pero todo lo que yo podía ver era a Jake, de pie en medio del caos emocional que había creado, pareciendo simultáneamente aliviado y destruido. Cuando finalmente pudimos quedarnos solos, más tarde esa noche, en el patio de su casa, bajo las estrellas que parecían indiferentes al drama humano debajo de ellas, Jake se desmoronó de nuevo. «Lo hice», dijo él, la voz ronca de tanto llorar. «Realmente lo hice. Fuiste increíblemente valiente», yo dije sosteniendo sus manos. «Mi padre me odia». «Él no te odia. Él está procesando», tu madre dijo. «¿Viste su cara?» Jake me miró, y el dolor en sus ojos era casi insoportable. Me miró como si fuera un extraño, como si estuviera roto. «Tú no estás roto», dije con firmeza, apretando sus manos. «Eres la persona más valiente que conozco. Acabas de hacer lo más difícil que alguien puede hacer. Reivindicaste tu verdad frente a todos los que te importan. Y perdí a mi padre en el proceso». «Todavía no lo sabes», dije, aunque no estaba seguro de si creía en eso. «Dale tiempo. Deja que lo procese». Jake negó con la cabeza, lágrimas silenciosas rodando. «¿Valió la pena?», preguntó, y había tanta vulnerabilidad en la pregunta que me dolió el pecho. Lo abracé, dejándolo llorar en mi hombro. «Sí», susurré. «Sí, valió la pena, porque ahora eres libre. Ahora ya no tienes que fingir. E independientemente de lo que pase con tu padre, tienes a tu madre, tienes a tus hermanas, tienes tu verdad». «¿Y me tienes a mí?», preguntó contra mi cuello, la voz tan pequeña y esperanzada que casi me deshago. «Siempre», prometí. «Siempre me tendrás». Nos quedamos así por un largo tiempo, solo abrazándonos mientras el mundo a nuestro alrededor se ajustaba a la nueva realidad que Jake había creado. Eventualmente, entramos. La casa estaba en silencio. La mayoría de la gente ya se había ido o se había retirado a sus habitaciones. La madre de Jake nos vio pasar y solo asintió, un gesto de comprensión y permiso. En su habitación, acostados uno al lado del otro en la cama, Jake finalmente habló de nuevo. «Estoy agotado», dijo. «Siento como si hubiera corrido un maratón». «Corriste», dije. «Un maratón emocional». Él rió, un sonido débil pero genuino. «Eso fue real, ¿verdad? ¿Realmente lo hice?» «Lo hiciste. Y dije que estaba enamorado de ti. Delante de literalmente todo el mundo». «Lo dijiste», confirmé, sintiendo que mi cara se calentaba. «Lo siento si fue demasiado», dijo, girándose para mirarme. «No lo planeé. Simplemente salió». «No te disculpes», dije, encontrando sus ojos en la oscuridad. «Nunca te disculpes por ser honesto sobre lo que sientes, incluso cuando arruina cenas familiares y hace que los padres se vayan dando portazos». «Especialmente entonces», dije, y ambos reímos, una risa cansada pero liberadora. Jake suspiró, sus ojos cerrándose. «Mañana toda la ciudad lo sabrá», murmuró.
Noticias así se extienden rápido. Lo sé. Mi padre todavía no me ha hablado. Lo sé. Tengo miedo de lo que viene después. Yo también, admití. Pero al menos ahora no estamos enfrentando esto solos. No estamos escondiéndonos. No estamos fingiendo. Jake abrió los ojos de nuevo, y había algo diferente en ellos ahora. Cansancio, sí. Miedo, definitivamente. Pero también algo que se parecía a la paz. Gracias, dijo. Por estar aquí. Por no huir cuando te lancé todo esto. Nunca huiría de ti, dije. Pase lo que pase. Él sonrió, esa pequeña y frágil sonrisa que yo empezaba a conocer también. Lo dices ahora. Espera hasta que toda la ciudad empiece a hablar. Que hablen, dije, con más confianza de la que realmente sentía. Nosotros sabemos la verdad. Eso es lo que importa. Jake tomó mi mano, entrelazando nuestros dedos. Eso es lo que importa, repitió, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. Y allí, esa noche, después de toda la tormenta emocional, todo el coraje y la vulnerabilidad, todo el dolor y el alivio, simplemente existimos juntos. Dos chicos que acababan de atravesar el fuego y aún estaban de pie, aún juntos, aún esperanzados a pesar de todo. Pero incluso mientras Jake finalmente se quedaba dormido a mi lado, el agotamiento finalmente venciéndolo, yo permanecía despierto, mirando al techo, pensando en su padre, pensando en la puerta golpeando, pensando en cómo, en ciudades pequeñas, los secretos no existen por mucho tiempo. Y sabía, con una certeza que me hacía temblar, que el verdadero desafío aún estaba por venir. Porque confesar es solo el primer paso. Lo que viene después, cuando el polvo se asienta y la realidad se instala, cuando toda la ciudad sabe y todo el mundo tiene una opinión, cuando los amigos se vuelven extraños y los familiares se vuelven enemigos. Ahí es cuando descubres de qué estás hecho realmente. Y mañana, cuando el sol saliera sobre nuestra pequeña ciudad, cuando los susurros comenzaran a extenderse de casa en casa, de iglesia en tienda, de escuela en oficina. Lo descubriríamos juntos. Pero por ahora, esta noche, después de todo el coraje que Jake había demostrado, después de todas las lágrimas y confesiones y abrazos, teníamos esto, esta paz frágil, este momento de calma antes de la tormenta que sabíamos que se avecinaba. Y quizás, solo quizás, esto fuera suficiente para darnos la fuerza de enfrentar lo que vendría después. A la mañana siguiente, toda la ciudad lo sabía, y el padre de Jake todavía no nos había dicho una sola palabra. Lo que no esperábamos era quién aparecería y quién desaparecería. Los días siguientes fueron extraños, como vivir en una versión diferente de la misma ciudad, las mismas calles, las mismas tiendas, pero todo parecía fuera de lugar, como si lo estuviera viendo a través de un filtro que nunca me di cuenta de que estaba allí. Algunos amigos desaparecieron, no de forma dramática, sin confrontaciones, sin declaraciones, solo ausencia, mensajes que se quedaban sin respuesta, invitaciones que dejaban de llegar. Era una especie de muerte silenciosa, y quizás eso era lo que más dolía, la falta de honestidad incluso al final. Mi madre oscilaba. Algunos días apenas me miraba. Otros, dejaba mi plato favorito en el horno con una nota. Te lo calenté. Pequeños gestos que no venían acompañados de palabras, pero que decían, todavía estoy aquí. Todavía estoy intentando. Mi padre. Mi padre era una pared de silencio. Pero el mundo tiene una extraña manera de sorprenderte justo cuando dejas de esperar. Fue el señor Morrison, el granjero vecino que siempre me pareció sacado directamente de un anuncio de cerveza. Sombrero ajado, botas gastadas, manos que parecían hechas de cuero curado. Me encontró arreglando la cerca en la parte trasera de nuestra propiedad, 3 días después de que todo explotara. Escuché que las cosas han estado difíciles por aquí, dijo, sin rodeos, sin el incómodo baile que la mayoría de la gente hacía. Yo no sabía qué responder. Mi hermano menor era como tú, continuó, mirando al horizonte como si viera algo que yo no podía. En los años 70, eso no era algo de lo que se hablara. Se mudó a San Francisco. Murió allí, solo, en 1986. Hizo una pausa, y vi cómo sus manos apretaban la cerca con fuerza. Nunca le dije que era bienvenido aquí.
Nunca le dije que podía traer a quien quisiera a casa. Creí que lo sabía, pero no lo sabía. Finalmente me miró. Así que te lo digo ahora. Eres bienvenido aquí. Tú y ese muchacho. Siempre. No fueron las palabras. Fue el peso de ellas. El dolor antiguo que él cargaba, ofrecido como un regalo para que yo no tuviera que cargar el mismo. Gracias, señor Morrison. Fue todo lo que pude decir. Él asintió con la cabeza y volvió a su camioneta. Pero antes de irse, gritó por la ventana. ¿Y si tu padre te da problemas? Dile que hable conmigo. Ya derribé a hombres más grandes que él en rodeos. Me reí. Por primera vez en días, me reí de verdad. La profesora Henderson en la escuela comenzó a dejar folletos sobre grupos de apoyo LGBTQ+ discretamente en mi escritorio. No dijo nada. Solo una mirada rápida que decía: te veo, no estás solo. Y los más jóvenes. Dios, los más jóvenes eran intrépidos. Una niña de primer año me detuvo en el pasillo y me dijo: mi primo es gay. Mis padres dicen que se irá al infierno, pero yo creo que ellos son los que están equivocados. Fuiste valiente. 15 años. Tenía 15 años y ya sabía que podía elegir un camino diferente al que le enseñaron. Quizás el mundo estaba cambiando. Despacio. Dolorosamente despacio. Pero cambiando. Jake y yo nos acercamos aún más. No de la forma romántica y dramática que muestran las películas. Fue más sutil, más profundo. Fue despertar y saber que alguien te conoce completamente y aún así elige quedarse. Fue él aprendiendo que necesito silencio por la mañana y yo aprendiendo que él necesita hablar sobre el día antes de dormir. Fue real, imperfecto, verdadero. Decidimos alquilar una pequeña casa en la propiedad de los Morrison. Era vieja, necesitaba reparaciones, pero tenía un porche con vista a las montañas y espacio suficiente para construir algo nuestro. ¿Estás seguro?, preguntó Jake la noche en que firmamos el contrato. Tu familia todavía está complicada. Si hacemos esto, si vivimos juntos oficialmente, no hay vuelta atrás. Yo sostuve su rostro entre mis manos. Me pasé la vida intentando volver, Jake, intentando deshacer quién soy para encajar en lo que esperaban de mí. Ya no quiero volver. Quiero seguir adelante. Contigo. Pero la vida, como siempre, tenía una sorpresa más guardada. 3 semanas después de mi salida del armario, estaba en el supermercado cuando entró mi padre. No habíamos hablado desde aquella noche, ni una palabra. Dormía en el sofá. Salía de casa antes de que yo me despertara. Volvía después de que yo me hubiera acostado. En los pasillos del supermercado no había dónde correr. Nos quedamos parados, carritos de compras entre nosotros como escudos improvisados. La gente empezó a mirar. Pueblo pequeño. Todo el mundo sabía. Todo el mundo esperaba el drama. Mi padre abrió la boca. La cerró. Intentó de nuevo. No entiendo esto, dijo finalmente, con la voz ronca como si no la hubiera usado en semanas. No sé si alguna vez lo entenderé. Yo esperé, el corazón latiéndome tan fuerte que estaba seguro de que todos en el supermercado podían oírlo. Pero sigue siendo mi hijo. 5 palabras, solo eso. Pero resquebrajaron algo dentro de mí que estaba endurecido, preparado para el rechazo permanente. No me abrazó, no sonrió, no dijo que todo estaba bien, pero tampoco se alejó. Gracias, papá, susurré. Él asintió brevemente con la cabeza y continuó con sus compras, pero al pasar a mi lado, por un segundo, solo un segundo, su mano tocó mi hombro. Fue suficiente. La aceptación no llegó como una ola dramática. Vino como marea, avanzando despacio, retrocediendo a veces, pero siempre volviendo un poco más cerca de la orilla. Mi madre empezó a preguntar por Jake. Preguntas pequeñas, cautelosas. ¿Le gusta la lasaña? ¿Qué talla de pie tiene? Encontré unas botas que quizás le sirvan. Mis hermanos menores fueron más rápidos. Lucas, de 12 años, preguntó si podía conocer al novio. No a tu amigo. Novio. Como si fuera lo más natural del mundo. ¿Es simpático?, preguntó Lucas. Mucho, respondí. Genial. ¿Puedes traerlo para jugar a los videojuegos? Y así, sin gran ceremonia, fui reintegrado a la familia. Diferente, cambiado, pero aún perteneciendo. Jake y yo nos mudamos a la casa en mayo.
El señor Morrison ayudó con la mudanza, junto con algunos otros vecinos. No todos. Faltaban algunas caras, algunas camionetas que esperaba ver no aparecieron. Pero otras sí. En junio, el pueblo tuvo su festival anual. Música en vivo, puestos de comida. Esa celebración pequeña y cálida que los pueblos del interior hacen también. Jake estaba nervioso. No tiene que ser hoy, dijo cuando estacionamos. Podemos simplemente quedarnos en casa. No, respondí, entrelazando mis dedos con los suyos. Se acabó el esconderse. Caminamos por el Festival de la Mano. Y sí, la gente miró. Algunos voltearon la cara. Otros susurraron, pero otros también sonrieron. La señora Chen, dueña de la tienda de abarrotes, asintió. Qué gusto verlos, muchachos. El entrenador Williams, quien me enseñó a jugar béisbol, se detuvo para conversar sobre la temporada. No mencionó a Jake. No mencionó nada, pero tampoco soltó mi mano cuando nos saludó. Y entonces, parados cerca del escenario principal mientras una banda de covers tocaba a Johnny Cash, apareció mi padre, con mi madre. No se acercaron a nosotros, solo se quedaron al otro lado de la plaza, mirando. Mi padre asintió. Una vez. Corto, pero inequívoco. Mi madre sonrió. Pequeña, temblorosa, pero real. Y fue suficiente. Jake me apretó la mano. Creo que todo va a salir bien, susurró. Creo que sí. Esa noche, bailamos. En público, frente a todo el pueblo. Y el cielo no se cayó. El mundo no se acabó. La vida simplemente continuó. Pero continuó con nosotros visibles. Presentes. Reales. 2 semanas después, estaba en el porche de nuestra casa, tomando café y viendo el amanecer pintar las montañas de dorado y rosa. Jake aún dormía adentro, nunca ha sido de levantarse temprano. Oí el ruido de un motor, una camioneta vieja y familiar subiendo el camino de tierra. El padre de Jake. Mi estómago se contrajo. No había hablado con Jake desde aquella noche terrible. Ni una palabra. Jake fingía que todo estaba bien, pero yo lo veía en la forma en que evitaba hablar de la familia, cómo se desviaba cuando pasábamos cerca de la granja de sus padres. El hombre bajó de la camioneta, más viejo de lo que recordaba, más encorvado. «Buenos días», dijo, con voz áspera. «Buenos días, señor». Silencio. Miró hacia la casa, hacia la cerca que Jake y yo habíamos reparado el fin de semana pasado, hacia las herramientas esparcidas. «La cerca trasera se está cayendo», dijo finalmente. «Necesitará refuerzo antes del invierno». No era una disculpa. No era una declaración de aceptación, pero era una oferta. Un puente. Una forma de decir, quizás no lo entienda, pero puedo ayudar con esto. «Le agradezco, señor. La ayuda nos vendría bien». Él asintió. «Vuelvo el sábado. Traigo material». Estaba casi en la camioneta cuando se dio la vuelta. «¿Está bien?», preguntó, y por primera vez oí el dolor en su voz. «Jake, ¿él está feliz?». Miré hacia la ventana del cuarto, donde podía ver la silueta del hombre que amaba aún acurrucado entre las sábanas. «Sí, señor, él está muy feliz». El viejo asintió de nuevo. Subió a la camioneta, pero antes de irse, lo vi limpiarse los ojos rápidamente con el dorso de la mano. Algunos padres dicen, «te amo» con palabras. Otros lo dicen con cercas reparadas. Jake se despertó media hora después, encontrándome aún en el porche. «¿Por qué sonríes de esa manera?», preguntó, rodeándome con los brazos por detrás. «Tu padre pasó por aquí». Sentía Jake tensarse. Y vuelve el sábado para ayudar con la cerca trasera». Jake guardó silencio por un largo momento. Entonces sentí algo húmedo en mi cuello. «Lágrimas». «Regresó», susurró Jake. «Realmente regresó». «Sí, regresó». Nos quedamos allí, abrazados, viendo el sol subir completamente sobre las montañas. Nuestra casa, nuestra tierra, nuestra vida, imperfecta, complicada, verdadera. Pienso mucho en aquel momento en el vestuario. Aquel instante suspendido en el tiempo donde todo cambió. Donde nuestros ojos se encontraron y ninguno de nosotros desvió la mirada. Aquel momento dividió mi vida en un antes y un después. Antes, vivir con miedo. Esconderse. Fingir. Morir un poco cada día que pasaba usando una máscara.
Después, vivir con verdad. Ser visto. Ser conocido. Estar vivo de una forma que nunca imaginé posible. Cuando Jake no desvió la mirada ese día, me dio permiso. Permiso para ser visto, para ser real, para ser yo. Y eso lo cambió todo. Hoy, miro nuestra vida y veo marcas de lucha, conversaciones difíciles, pérdidas reales, cicatrices que aún duelen a veces. Pero también veo algo que nunca tuve antes. Paz. No la paz que viene de evitar el conflicto. La paz que viene de saber quién eres y elegir vivirlo, sin importar el costo. Jake y yo no tenemos todas las respuestas. Todavía navegamos miradas extrañas. Todavía lidiamos con familias complicadas. Todavía vivimos en un pueblo que está aprendiendo, lentamente, que el amor no tiene una sola forma. Pero nos tenemos el uno al otro. Y ya no nos escondemos. Hemos construido una vida aquí, literal y metafóricamente. Hemos reparado cercas, hemos plantado jardines, hemos creado espacio para que las cosas crezcan, vegetales, amistades, esperanza. Y descubrí algo que nunca esperé. Fuerza no es esconder quién eres. Fuerza no es aguantar solo. Fuerza no es nunca quebrarse. Fuerza es tener el coraje de ser visto. Completamente. Sin filtros, sin máscaras. Fuerza es decir, este soy yo, y ponerse de pie, incluso cuando tus piernas tiemblan. Fuerza es amar abiertamente en un mundo que a veces lo odia. Si estás viendo esto ahora, escondido en tu cuarto, si estás usando auriculares porque tienes miedo de que alguien escuche, si estás esperando el momento adecuado, la persona adecuada, el coraje adecuado, este es tu permiso. No de mí, yo solo soy un extraño en Internet, pero quizás escuchar la historia de alguien que sobrevivió te ayude a creer que tú también puedes. No necesitas tener todo resuelto. No necesitas un plan perfecto. No necesitas esperar hasta que las condiciones sean ideales. Solo necesitas dar el primer paso. Un paso hacia la verdad. Un paso hacia ser visto. Y sí, va a dar miedo. Va a ser difícil. Algunas personas te decepcionarán de maneras que te romperán el corazón. Pero otras te sorprenderán. Te abrazarán. Te amarán no a pesar de quién eres, sino por ello. Y descubrirás que ser visto, realmente visto, es el mayor regalo que puedes darte a ti mismo. Aquel chico en el vestuario, congelado entre el miedo y el deseo, no sabía que estaba a segundos de que su vida real comenzara. No sabía que la mirada de un extraño lo cambiaría todo. Pero ahora yo lo sé. Y ahora tú también lo sabes. Así que, si esta historia te ha tocado de alguna manera, si te has visto reflejado en ella, en el miedo, en la esperanza, en la lucha, en el amor, que sepas que no estás solo. Nunca lo estuviste. Hay millones de nosotros, alrededor del mundo, viviendo versiones de esta misma historia, encontrando coraje, encontrando amor, encontrándonos a nosotros mismos. Y si quieres escuchar más historias sobre encontrarte a ti mismo, sobre amor en lugares inesperados, sobre coraje en momentos imposibles, este canal es para ti. Aquí, compartimos historias reales de personas reales que navegan vidas complicadas y encuentran belleza en medio del caos. Suscríbete para no perderte las próximas historias. Y en los comentarios, si te sientes cómodo, cuéntame. ¿Cuál fue el momento que te hizo darte cuenta de que ya no podías esconder quién eres? Tu historia importa. Tu voz importa. Tú importas. De nuestro porche al tuyo, estés donde estés. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Gracias por tener el coraje de seguir adelante, incluso en los días difíciles. No tenemos todas las respuestas, pero nos tenemos los unos a los otros. Y ya no nos estamos escondiendo, y tú tampoco tienes que hacerlo.